vemos los mandamientos de Dios como una carga o como una protección que Dios nos quiere dar. Tenemos en cuenta en cada paso y en cada decisión que tomamos en nuestra vida, pensamos que podemos obtener beneficios de Dios alejados de su voluntad. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por esta mañana. Gracias por el privilegio y la oportunidad que tenemos de acercarnos como congregación delante de tu presencia. Gracias porque estamos aquí, Señor, solamente por tu misericordia, por tu bondad, por tu amor y por lo que hizo tu Hijo Jesucristo en la cruz. Te pedimos, Señor, para que tengamos disposición en nuestro corazón de escuchar tu palabra, de reflexionar, pero también, Señor, de ver cómo la podemos aplicar a nuestra vida para obedecerte, para agradarte y para hacer tu voluntad en todos nuestros caminos. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Dios Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Entonces, les estoy hablando del libro de Proverbios. Les pido por favor que vayamos y abramos el libro de Proverbios en el capítulo 3. Proverbios capítulo 3. Y vamos a leer hasta el versículo 8. Proverbios 3, del 1 al 8. Proverbios 3, 1 al 8, y dice: Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Vamos a tener este pasaje como nuestro pasaje principal aquí hasta el versículo 8, aunque hay mucho más, y la verdad es que todo el capítulo da para varias enseñanzas, inclusive creo que cada versículo hasta puede dar para varias enseñanzas, pero vamos a tratar en esta mañana de extraer de estos principios las ideas más importantes y fundamentales. Pues inicialmente lo que puedo observar es que en estos 8 versículos que leímos del capítulo 3 de Proverbios, lo que veo es que hay un mandato y un beneficio asociado si cumplimos ese mandato. En primer lugar, en el versículo 1, el primer mandato es: Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos. Ese es el primer mandato. Y el beneficio que hay asociado si cumplimos ese mandato es largura de días y años de vida y paz te aumentarán. El segundo mandato: nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Y el beneficio asociado con ese segundo mandato es: hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. El tercer mandato, que está en el versículo 5, dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos
caminos. Y el beneficio asociado, entonces, si cumplimos eso, es Él enderezará tus veredas. El cuarto mandato en este pasaje es: no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Y el beneficio asociado es que será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Algunos aspectos generales en cuanto a los mandatos y los beneficios asociados en este pasaje que acabamos de leer es que los beneficios que Dios nos da están condicionados. Nosotros pensamos a veces que podemos tener beneficios, pero sin obedecer a Dios. Nos parece que obedecer a Dios es causa de incomodidad, y todo lo contrario. Obedecer a Dios redunda en un bien para nuestra vida. Los mandamientos de Dios y los beneficios, estos que vemos aquí, están asociados con el nivel de relación que Dios quiere que nosotros tengamos con Él. Y todos los mandamientos o mandatos que vemos en este pasaje están relacionados con que mantengamos nuestra obediencia a Dios, nuestra correcta relación con Él, pero guardando lo que Él ha dicho que debemos hacer. Y otro aspecto importante de este pasaje es que los beneficios no están relacionados solamente con la parte espiritual, sino también con la parte física. No solamente con la salud espiritual, sino también con la salud física y emocional. Y Dios siempre nos motiva a no olvidarnos de lo que Él nos enseña, algunos aspectos generales. Y vamos a mirar el primer mandato del pasaje, donde dice que no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. Es el primer mandato ahí, que involucra dos aspectos humanos. ¿Cuáles son esos dos aspectos humanos? La mente y el corazón. Pues la mente siempre está relacionada con nuestra memoria, también puede ser con nuestro intelecto, y por eso Dios nos manda siempre a estar apegados a la palabra, porque aunque nosotros la leamos, la hayamos leído una y otra vez, tenemos que seguir recordando. Cada vez que, por ejemplo, yo paso por un libro de la Biblia, si lo haya leído varias veces, siempre Dios me recuerda algo que he podido olvidar. Siempre veo algo diferente que no había visto en otra ocasión. Algunas cosas Dios me muestra dependiendo de la circunstancia que esté viviendo en ese momento. Y el corazón tiene que ver con nuestra voluntad de hacer lo que Dios nos manda. Tiene que ver con nuestro deseo. Tiene que ver tanto con el querer, también con el hacer lo que Dios nos ha mandado. Nuestra mente, pues, es fácil de olvidar, y nuestro corazón es fácil de descuidar o de abandonar los mandamientos, porque el corazón de manera natural no está dispuesto a hacer lo que Dios nos manda. Yo quiero que vayamos al libro de Deuteronomio, capítulo 6, y miremos en el Antiguo Testamento algo parecido que Dios está pidiendo, un mandato, y lo que puede suceder si no se cumple con ese mandato. Está en Deuteronomio, capítulo 6, versículos 10 al 15. Entonces yo quiero que por favor alguien nos colabore leyendo ese pasaje. Deuteronomio 6,
del 10 al 15. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas, te sacies. Y cuídate de no olvidarte de Jehová que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. A Jehová tu Dios temerás, y a él solo servirás, y por su nombre jurarás. Hasta el 15. No andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos, porque el Dios celoso, Jehová tu Dios, en medio de ti está, para que no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti y te destruya de sobre la tierra. Ok, muy bien. Entonces vemos aquí a Dios enseñando que en el pueblo de Israel, en ese momento, que se cuidara de no olvidarse de Jehová cuando esté lleno de todo bien, cuando tenga todo lo necesario. Está diciendo Dios, no, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto. Y Salomón, y todos sabemos que Salomón fue quien escribió el libro de los Proverbios. Salomón sí sabía, y en carne propia, lo que era olvidarse de la ley de Dios y de apartar su corazón de sus mandamientos. Y yo quiero que miremos en Primera de Reyes capítulo 11, Primera de Reyes capítulo 11, versículos del 4 al 6, cómo Salomón vivió en carne propia lo que era olvidarse de Dios. Primera de Reyes capítulo 11, vamos a leer inicialmente versículos del 4 al 6. Primera de Reyes 11 del 4 al 6. Alguien por favor que nos colabore con Primera de Reyes 11 del 4 al 6. Gracias. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Ok. Ahora por favor el 11 y el 14. Y dijo Jehová a Salomón: por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días. Por amor a David tu padre, lo romperé de la mano de tu hijo. Pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo por amor a David mi siervo y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. 14. Y Jehová suscitó un adversario a Salomón, Adad edomita, de sangre real, el cual estaba en Edom. Okay. Entonces aquí estamos viendo lo que sucedió a Salomón por no guardar los estatutos de Dios en su corazón. Entonces ahí Dios está diciendo que por no haber guardado, por haberse olvidado de su pacto y de sus estatutos que Él le mandó, rompería el reino y lo entregaría a un siervo. Ahí están las consecuencias, los resultados de no guardar los mandamientos que Dios le había dado. Y el mismo pueblo de Israel también sufrió las consecuencias de olvidarse de Dios, de su ley y de sus mandamientos, también antes de Salomón y mucho después de Salomón. Vamos a mirar, por ejemplo, en Jueces, Segunda de Crónicas 36. Segunda de Crónicas en el capítulo 36.
versículos del 14 al 16. Segunda de Crónicas 36, del 14 al 16, dice, Segunda de Crónicas 36, 14 al 16. También todos los principales sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad, siguiendo todas las abominaciones de las naciones y contaminando la casa de Jehová, la cual él había santificado en Jerusalén. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y ya no hubo remedio. Entonces estamos viendo el resultado, las consecuencias de no guardar los mandamientos y las ordenanzas de Dios. Pero en el pasaje que hemos leído nos está hablando de los beneficios. ¿Cuál es el beneficio asociado con este primer mandato que acabamos de leer? Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarda mis mandamientos. ¿Cuál es el mandato? La largura de días y años de vida y paz de beneficios, sí, te aumentarán. Y un beneficio parecido lo encontramos también en Josué capítulo 1, versículos del 7 al 8, y lo hemos cantado aquí, de pronto ya hasta no lo sabemos de memoria. Josué 1, del 7 al 8, dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar ¿qué? De hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Y ahora viene el beneficio, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Cómo podemos aplicar este primer mandato y este primer beneficio? Pues nosotros también a veces de alguna manera nos olvidamos de los mandamientos de Dios. Por eso es que tenemos que estar apegados a la palabra, no olvidarnos de lo que hemos aprendido y guardarla también en nuestro corazón. Es una responsabilidad que nosotros tenemos como creyentes. Hemos conocido aquí en la iglesia, hemos conocido mucho de la palabra, hemos estudiado mucho. Para Salomón, cuando Salomón se refería a la ley, pues se estaba refiriendo a los libros de Moisés. Pero para nosotros es toda la escritura en el día de hoy, tanto los libros del Antiguo Testamento como los libros del Nuevo Testamento. Es toda la escritura. Nosotros hemos estudiado la escritura aquí en Koinonia a través de muchas cosas, de muchos estudios. El estudio básico, los discipulados, los cursos, los seminarios. ¿Cuánto de esto que nosotros hemos aprendido aplicamos en nuestro andar diario? Cuando Dios habla de que no nos olvidemos, no solamente se está refiriendo a que olvidemos en la mente los versículos que hemos aprendido, aunque puede ser una cosa que Dios está hablando, pero también Dios se está refiriendo a que aprendemos, pero no aplicamos lo que Dios nos está enseñando en su palabra. A eso se refiere Dios también cuando nos dice que no olvidemos su ley y su palabra. Y la verdad es que es muy fácil
fácil olvidar. Es fácil olvidar lo que aprendemos a través de todas nuestras actividades que tenemos diariamente. Nuestras actividades a veces prevalecen sobre lo que sabemos de Dios en nuestro corazón, que no debería ser así. Pero a veces tenemos tantas actividades, tantos afanes, tantos trabajos, tantas cosas, que eso hace a veces que nos olvidemos de lo que hemos aprendido de Dios. Y también a veces olvidamos en los momentos difíciles la palabra de Dios. Cuando vienen los problemas, cuando vienen las situaciones difíciles, cuando vienen las presiones, cuando vienen las dificultades y sobre todo cuando vienen las decisiones importantes que debemos tomar. Ahí es donde sabemos si realmente nos hemos olvidado de la palabra de Dios o si realmente recordamos y aplicamos lo que hemos aprendido. Y el beneficio de este primer mandato es la prolongación de los años, la prolongación de la vida y también la paz. Pues yo pienso, de algo nos tenemos que morir, ¿verdad? Decimos, no, pues de algo me tengo que morir. Y la muerte es algo seguro que todos tenemos. Y tampoco significa eso que todas las enfermedades son por causa de no obedecer a Dios. Pero una cosa sí es clara en lo que Dios nos quiere enseñar, es que Dios quiere minimizarnos en nuestra vida, minimizar, reducir las situaciones de nuestra vida a través de guardar su palabra, que puedan generarnos tensiones, presiones, enfermedades y efectos en general para nuestra salud física y emocional. Por eso cuando alguien cumple años, ¿qué deseamos? Que Dios te dé largura de días. Eso deseamos para todos, que todos podamos tener largura de días. Pero ese beneficio viene cuando cumplimos los mandatos de Dios. ¿Cuántas muertes no se pudieron o no se podrían haber evitado si se siguieran los mandatos, si se obedeciera a Dios? El segundo mandato es que nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello y escríbelas en la tabla de tu corazón. Pues en este versículo, en el segundo mandato, se refiere a dos cualidades que todo creyente debe desarrollar, que son la misericordia y la verdad. Y miren que la tónica del pasaje es la misma en todos los versículos. Dice que nunca se aparte, igual que en el versículo anterior, no te olvides. Nunca se aparte, nunca debemos apartarnos, hablando en los mismos términos, pero con diferentes palabras. Y el principio es el mismo que en el versículo anterior. Allá fue, no te olvides. Aquí es, nunca se aparte. Eso nos da la idea de que debemos tener esas dos virtudes, la misericordia y la verdad, apegados a nosotros. Nunca te apartes, porque es fácil apartarnos cuando tenemos que tomar decisiones. Apartarnos de la verdad y apartarnos de la misericordia, que entre otras cosas también son virtudes de Dios, que Dios quiere que tengamos. Dios tuvo misericordia con nosotros
Y Dios también pide que tengamos misericordia con los demás. Y Dios pide también que actuemos de acuerdo a cómo Él actúa, con la verdad. Ese es el otro mandato que Dios nos está pidiendo. Y al igual que en el mandato anterior, pues también es posible que nosotros nos olvidemos de esas dos cualidades que debemos tener y que debemos desarrollar. Y ahí el versículo pues nos dice, nos da una manera que debemos mantener esas dos virtudes. Y es interesante, me pareció curioso la manera en cómo nos anima a poder mantener, es que la misericordia y la verdad debemos atarlas a nuestro cuello y escribirlas en la tabla de nuestro corazón. Pues eso se me parece algo que hacían los judíos. ¿Sí? ¿Se acuerdan los judíos que guardaban los pasajes de la Escritura pegados a su ropa para poder llevarlos cerca de su corazón, de sus vestiduras? Dios nos pide que nosotros también la atemos a nuestro cuello, pues no vamos a llevar un collar aquí con los versículos, y nuestro corazón pues tampoco es una piedra, pero yo pienso que lo que está significando ahí es, bueno, los mandamientos se escribieron en piedra, ¿cierto? Allá en la ley de Moisés, cuando les dio al pueblo de Israel, la escribió en piedra y ahí quedó eso, esos mandamientos quedaron ahí tallados, difíciles de borrar. Eso es lo que Dios quiere también que nosotros hagamos, que guardemos nuestros mandamientos como si estuvieran tallados en una piedra en nuestro corazón. Ese es el nivel de relación que Dios quiere que nosotros tengamos con Él. No solamente es tener la Biblia abierta en la casa, en el Salmo 91, ¿cierto? No solamente es traerla, aunque traerla hace parte de nuestra actividad aquí los domingos en la gran celebración, hace parte y es bueno traerla, pero durante la semana la traemos los domingos, pero y durante la semana, ¿dónde está? Y el beneficio asociado en este segundo mandato es que hallaremos gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Pues yo estaba pensando en ese pasaje, o en ese beneficio del pasaje, yo decía, bueno, pero es que no es tan fácil tampoco poder complacer y poder estar bien con todo el mundo. Es una realidad. Pero lo que Dios está pidiendo es que siempre debemos y que no debemos olvidar de hacer el bien y que actuemos con la verdad ante las demás personas. Eso pues hace parte también de nuestro testimonio. Dice que hallaremos gracia delante de los demás y delante también de los ojos de Dios. Las demás personas tienen que ver una diferencia de lo que nosotros somos como creyentes. ¿Qué nos diferencia? Que actuamos con verdad y que actuamos con misericordia con las demás personas. Y eso es algo que todo el mundo quiere tener, o sea, todo el mundo quiere ser visto con gracia y todo el mundo quiere ser visto así como lo dice el pasaje, delante de las demás personas. Buena opinión. El tercer mandato del pasaje dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos. Interesante.
este tercer mandato porque no solamente nos dice lo que debemos hacer, sino que también nos dice lo que no debemos hacer. Este mandamiento implica establecer y saber cuál es la diferencia entre lo que Dios dice, entre lo que Dios nos pide y lo que nos pide nuestra propia naturaleza humana. Eso es lo que está queriendo decir este pasaje, que establezcamos una diferencia entre lo que Dios nos pide, entre lo que Dios quiere de nosotros y lo que quiere nuestra propia naturaleza humana. Ese es el nivel de relación que Dios quiere que nosotros tengamos con Él. Y la tónica es la misma en el tercer mandamiento, y no vamos a dejar de lado la ley, los mandamientos y la verdad, sino que seguimos en la misma tónica. Fíate de la ley de Dios, fíate de la palabra de Dios. Vamos a mirar la primera presentación y vamos a mirar qué implica fiarse de Jehová con todo el corazón. Y miren que nuevamente el corazón está involucrado, involucra la voluntad, involucra los deseos, involucra también el pensamiento. ¿Qué significa fiarse de Jehová con todo el corazón? Puedes darle este para seguir. Ahí está, lo que es fiarse de Jehová con todo el corazón. Confiar en Dios sin ninguna condición. Fiarse de Jehová con todo el corazón. Ahí es donde estamos nosotros usando nuestro corazón para creer lo que Dios ha dicho. Confiar en Dios sin condiciones. Siguiente. Entregarnos en sus brazos a pesar de lo difíciles que puedan ser nuestras circunstancias. Siguiente. Obrar de acuerdo a lo que dice su palabra, creyendo que lo que Él quiere es lo mejor para nosotros. Y creer a Dios sin límites, sin restricciones. Porque a veces confiamos en Dios, pero parcialmente. Y aquí dice, fíate de Jehová, solamente con una parte del corazón. Dice, fíate de Jehová de todo, con todo el corazón. Y cuando Dios pide algo, Dios pide completamente, Dios no pide parcialmente. Dios quiere todo nuestro corazón. Fíate de Jehová de todo tu corazón. Pero llega el momento de nuestra vida en el que debemos tomar decisiones y actuar con base en lo que nosotros hemos creído. Y ahí es donde vamos a ser probados si realmente nos fiamos de Jehová, de todo nuestro corazón. Eso es lo que Dios manda hacer en este tercer mandato. Ahora, no te apoyes en tu propia prudencia, implica, cuando nos apoyamos en nuestra propia prudencia, eso implica nuestro pensamiento. Solamente. ¿Y cuándo sucede que nosotros nos apoyamos en nuestra propia prudencia? Cuando tomamos decisiones sin tener en cuenta lo que Dios dice en su palabra. Eso es apoyarnos en nuestra propia prudencia. Es decir, lo primero que se nos viene a nuestra mente para tomar una decisión, eso es lo mejor, sin tener en cuenta lo que Dios piensa. ¿No? Yo pienso que tal cosa es mejor para mí,
Yo pienso que tal trabajo es mejor para mí. Yo pienso que tal persona es la mejor para mí. Pero ¿qué piensa Dios? ¿Qué piensa Dios? Ya oramos, ya evaluamos si es lo mejor que Dios piensa para ti. Siguiente. ¿Cuándo nos apoyamos en nuestra propia prudencia? Cuando actuamos independientemente de la voluntad de Dios. Es decir, obro y actúo de acuerdo a mi voluntad. Lo que yo deseo, lo que yo quiero, lo que yo pienso, eso es mi deseo. Pues tiene que estar bien, porque es lo que mi corazón desea. Pero ¿y cuál es la voluntad de Dios? Nos hemos preguntado eso cuando tomamos decisión. ¿Cuál es la voluntad de Dios en lo que vamos a hacer? Siguiente. No vemos necesidad del cuerpo de Cristo. Pues si no vemos necesidad de Cristo, mucho menos vamos a ver necesidad de las personas. Y esa es una manera en la cual estamos evidenciando que nos apoyamos en nuestra propia prudencia, que no vemos necesidad de relacionarnos y de ser edificados con el cuerpo de Cristo. Nos apoyamos en nuestra propia prudencia. Siguiente. Y pues como conclusión es que no estamos alineados con los propósitos y los planes que Dios tiene para nuestra vida. Porque Dios dice que es por acá, pero yo quiero irme mejor por acá, porque es lo mejor para mí. No estamos alineados con los propósitos y los planes de Dios. ¿Qué entonces implica? ¿Qué entonces es lo que implica reconocer a Dios en todos nuestros caminos? Reconocer a Dios en nuestros caminos implica tenerlo en cuenta en cada aspecto de nuestra vida. O sea, sabemos realmente lo que eso significa. Tener en cuenta a Dios en cada aspecto de nuestra vida. O sea, nuestra vida abarca muchísimas cosas. Cosas desde las más pequeñas hasta las más importantes y las más grandes. Pues ahí nos dice, reconócelo en las cosas más importantes. Dice, reconócelo en todos tus caminos. Reconócelo en todos tus caminos, en cada aspecto de nuestra vida. ¿Sí es? Darle importancia a su palabra, aplicándola en todo lo que hacemos. Decidamos o enfrentamos. Bien. No reservamos áreas a Dios. Hay áreas que a veces las tenemos reservadas para nosotros y no las entregamos a Dios. Ahí dice, reconócelo en todos tus caminos, en todas las áreas de nuestra vida. Siguiente. Pues reconocemos a Dios cuando nos tomamos el tiempo para evaluar cada decisión de nuestra vida a la luz de la palabra. O sea, vale la pena hacerlo. Reconocer a Dios en todos sus caminos. Porque no es tomar una decisión por tomar, ¿cierto? Como la persona aquella que llamó a Martín una vez y dijo, pastor, quiero que ore por mí porque voy a viajar a los Estados Unidos por, no sé, cualquier situación que le haya salido allá, me voy. Ah, listo. ¿Y qué estás haciendo en este momento? Oye, estoy en el aeropuerto. Entonces, que orara.
que orara porque ya había tomado una decisión. Y era una decisión importante la que había tomado. Entonces, debemos tomarnos el tiempo para evaluar cada decisión de nuestra vida a la luz de su palabra. ¿Cuándo nos fiamos y cuándo reconocemos a Dios en todos nuestros caminos? Pues eso implica, o lo podemos aplicar también cuando nos despojamos de nuestros intereses y nuestros deseos. Eso no es fácil, humanamente hablando. Despojarnos de nuestros intereses y de nuestros deseos. Nuestra voluntad y nuestros pensamientos siempre quieren hacer lo que nosotros pensamos que es lo mejor. Pero para poder fiarse de Dios con todo el corazón, eso tiene un precio. Eso tiene un costo. Y cuando reconocemos a Dios en nuestros caminos, eso tiene un costo. Pero también tiene un beneficio. Pero también tiene el beneficio. Reconocemos a Dios en nuestros caminos y nos fiamos de Él con todo el corazón cuando lo buscamos en oración para conocer cuál es su voluntad. Señor, estoy buscando un trabajo, por favor, dame un trabajo en el cual yo pueda tener unos buenos ingresos, pero que no vaya a afectar mi tiempo con mi familia y el tiempo también que se le debe dedicar a Dios. Eso es reconocer a Dios en todos tus caminos. Buscamos, siguiente, cuando buscamos consejos en el cuerpo de Cristo. Tenemos que mirar también, claro, a quién le vamos a pedir el consejo. Pero tenemos que pedir un consejo. Orando, viendo la palabra, lo que dice, pero también buscando un consejo. Siguiente. Buscamos también lo que dice la Escritura al respecto, pero no solamente buscamos, sino que también obramos de acuerdo a lo que dice la Escritura. Y el beneficio asociado, como los otros 3 mandamientos, es que Él enderezará tus veredas. Y es que nosotros tenemos necesidad de que Dios nos enderece el camino, porque nuestro camino a veces no es el camino correcto. Y Dios quiere enderezar nuestro camino de manera correcta. Dice, y Él enderezará tus veredas. Pues se está refiriendo, si nosotros le estamos reconociendo en todos nuestros caminos, pues entonces Él va a enderezar y nos va a dar la guía y la orientación para ir por el camino que es el correcto. No necesariamente siempre lo que nosotros pensamos es lo correcto. No necesariamente lo que pensamos es lo correcto. Dios es el que sabe cuál es el camino correcto. Por eso es que hay que enseñar y por eso es que hay que estudiar la palabra. Por eso es que aquí en la iglesia enseñamos la palabra en los discipulados. Por eso es que hay que escuchar la enseñanza todos los domingos. Por eso es que hay que tener contacto personal con la palabra. Por eso es que hay que asistir a un grupo familiar. Porque nuestra carne siempre quiere tomar decisiones de acuerdo a nuestro propio pensamiento y a nuestra propia voluntad.
porque nuestro pensamiento y nuestra voluntad siempre quieren prevalecer por encima de lo que Dios quiere, de la voluntad de Dios para nosotros. Es necesario enderezar siempre lo que está torcido. Por un camino torcido no se puede andar, porque es un camino donde podemos perdernos y nunca llegar. Dios quiere que nosotros vayamos por el camino seguro. Si nosotros reconocemos a Dios en nuestro camino, Él nos dará la seguridad de que nos va a llevar al destino que es el correcto. Y el cuarto mandato es: no seas sabio en tu propia opinión. Y la tónica es la misma. Igual, estamos hablando exactamente de lo mismo, porque cuando nos alejamos de lo que aprendemos, cuando no guardamos las palabras de Dios en nuestro corazón, pues no estamos fiándonos de Dios, no estamos reconociendo a Dios en nuestros caminos, sino que somos sabios nosotros, somos los mejores, somos los que tenemos la verdad como Dios. Eso es lo que estamos diciendo. Es igual. Y el ser sabio, el creerse sabio en su propia opinión, es una dificultad que tenemos. La raza humana, creemos que todo no lo sabemos. Y creemos que lo que hacemos, que mi opinión siempre es la correcta, por encima de Dios y por encima de los demás. Es un problema inherente de nuestra naturaleza, y por eso Dios nos está haciendo caer en cuenta. El creerse sabio no es una virtud, no es una cualidad. Es todo lo contrario. Es un error creerse sabio. Y esa dificultad la podemos ver en todos los ámbitos de nuestra vida. No solamente en la relación con Dios, no solamente en la iglesia, sino también en el trabajo, también en la relación de pareja, también como padres, también como sabios en nuestra propia opinión, como hijos. Bueno, pare de contar. Y yo leyendo ese mandato reflexiono en que lo que Dios quiere es que nosotros aprendamos a pensar de manera espiritual y no carnal. ¿Qué significa ser sabio en nuestra propia opinión? Ser sabio en nuestra propia opinión significa pensar bajo los criterios de la sabiduría humana. Una cosa es sabiduría humana, otra cosa es sabiduría de Dios. No necesariamente la sabiduría humana siempre es la correcta. Siguiente. Creer que nos la sabemos todo. Creer que tenemos todo bajo control. Siguiente. Creer que nunca nos equivocamos. Siguiente. Creer que sabemos manejar las cosas mejor que Dios. A veces pensamos eso. Creemos que sabemos manejar las cosas mejor que Dios. Porque cuando no consultamos a Dios, cuando no reconocemos a Dios, estamos diciendo, sé manejar las cosas mejor que Dios.
Y eso es ser sabio en la propia opinión. No saber escuchar. No querer escuchar, sino más bien siempre ser escuchado. Ser sabio en su propia opinión. Y en el mismo versículo, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová. Es porque realmente no hay temor de Dios en la sabiduría humana. Y es muy probable, de pronto sin darnos cuenta, consciente o inconscientemente, estamos llevando a cabo algo malo. Por eso dice, teme a Jehová y apártate del mal. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. No estamos temiendo a Dios si somos sabios en nuestra propia opinión. Él nos llama a nosotros a apartarnos del mal. Apártate del mal. Nosotros somos santos, estamos apartados del mal. Estamos llamados a ser diferentes. Estamos llamados a escuchar a las personas. Estamos llamados a reconocer que nos equivocamos. Estamos llamados a reconocer que no nos la sabemos todas. Esa es una de las cosas que debe caracterizar a un creyente, que toma decisiones, que piensa, que discierne, que actúa, que evalúa, que analiza su realidad a la luz de la sabiduría de Dios y no a la luz de la sabiduría humana. Por eso dice en Proverbios capítulo 1, versículo 7, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Como creyentes tenemos que despojarnos de nuestra propia opinión, de lo que nos parece que es bueno, porque vivimos en un mundo de lo que es sabio es su propia opinión. Ese es el mundo que estamos viviendo hoy en día. Por eso estamos presenciando la época de la confusión, porque cada uno tiene su propia opinión de lo que es bueno. Y lo que observo yo en esta enseñanza es que Dios quiere que nos despojemos de nuestro propio criterio y que volvamos al criterio de Dios. Pero según así sea nuestra realidad, ese es el criterio con el que nosotros vamos a actuar. Podemos actuar de acuerdo a nuestro pensamiento, al pensamiento del mundo, al pensamiento de la cultura, al pensamiento de nuestro trasfondo familiar. Pero la enseñanza que Dios nos quiere dar es que nosotros tenemos que aprender a confrontar nuestros deseos, nuestra voluntad y nuestras decisiones con lo que Dios nos dice en su palabra. Y el beneficio asociado con este mandato es que va a ser medicina a nuestro cuerpo y refrigerio para nuestros huesos. Está hablando del resultado que tenemos cuando estamos conforme a la sabiduría de Dios. En general, Dios nos quiere evitar. Dios nos quiere evitar problemas. Y utiliza como símbolo la medicina, el cuerpo y los huesos. ¿Y qué significa eso? Pues significa la tranquilidad, la paz y la prevención de muchos sufrimientos y de muchos dolores. Cuando se nos viene un dolor de cabeza, por ejemplo, como una persona sufre de la presión, pues
se toma la medicina para poder regular su presión arterial. Ese es el resultado que Dios quiere dar a nuestra vida si nosotros nos alineamos de manera correcta con Él. Todos nosotros aquí, estoy seguro que todos tenemos un proyecto de vida. Y ese proyecto contiene diferentes aspectos en los cuales nosotros nos proponemos prosperar y desarrollarnos personalmente. Vamos a pensar, por ejemplo, en proyecto de vida. ¿Qué incluimos en un proyecto de vida? Incluimos, por ejemplo, el amor, el trabajo, la familia, la superación académica. Son cosas totalmente válidas. La pregunta es, ¿y la parte espiritual? ¿Ponemos a disposición de Dios nuestro proyecto de vida? Cada decisión en nuestra vida que nosotros tomemos puede llevarnos a la tensión, al dolor o al sufrimiento si no estamos alineados correctamente con la voluntad de Dios. Y a Josué Dios le dijo: porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Pero hay ocasiones en las cuales podríamos no hacer conforme a lo que está escrito. Y yo he pensado en algunos casos particulares. Por ejemplo, una relación amorosa con un no creyente. Dios ha dicho: no os unáis el yugo desigual con incrédulo. Por lo tanto, eso no puede salir bien. Una relación fuera del matrimonio o antes del matrimonio, Dios ha dicho que a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Por lo tanto, eso no puede salir bien. Tomar decisiones financieras sin tener en cuenta a Dios, eso no puede salir bien. Una decisión de casarse sin consultar a Dios, eso no puede salir bien. En cambio, si nos dejamos llevar por la mano de Dios, lo que conseguiremos será el descanso, el bienestar para nuestra alma y para nuestro cuerpo. Entonces, ¿en qué debemos pensar? Para reconocer a Dios en todos nuestros caminos, para fiarnos de Él con todo nuestro corazón y para no ser sabios en nuestra propia opinión. Por ejemplo, Señor, ¿con quién me voy a casar? Pues Dios no le va a presentar la persona, obviamente, o el nombre. La primera persona que vea cuando llegue a la iglesia, esa es. Pero hay que evaluar. Y hay que orar. Y lo mismo, ¿cuándo me voy a casar? ¿Cuál es el mejor momento para casar? Si ya Dios ha mostrado a la persona. Dios quiere que le reconozcamos en todos nuestros caminos, desde lo más pequeño hasta lo más importante. ¿Cuándo comprar una casa? ¿Cuándo comprar un carro? ¿Cuál es el trabajo que más me conviene? ¿Cuándo es que debo salir de vacaciones? En este puente, Señor, reconócelo en todos tus caminos. ¿Va a haber alguna complicación si yo me voy? Puede haber complicaciones si uno se va y deja cosas tiradas. Señor, ¿me puedo ir? ¿Tú qué dices? ¿Qué piensas? Evaluar. Reconócelo en todos tus caminos. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Gracias, Padre, por tu palabra, por tus mandamientos, por tu ley. Gracias por lo que nos enseñas. Gracias, Padre, porque hoy debemos reconocer que lo que tú nos mandas a hacer es para nuestro bien, no es para incomodarnos. Señor, perdónanos porque
en algún momento ese ha sido nuestro pensamiento, de creer que con lo que tú, Señor, nos mandas, se está complicando nuestra vida. Y es todo lo contrario. Cuando pensamos en nuestra propia opinión, es cuando se complica nuestra vida. Ayúdanos a discernir, Señor, entre lo que es mejor para nosotros, de acuerdo a tu palabra, y lo que no nos conviene cuando pensamos bajo nuestro propio criterio y bajo nuestra propia sabiduría humana, Señor. Ayúdanos, Señor, a tomar las decisiones correctas de acuerdo a tu voluntad, Padre. Ayúdanos a mantener tu palabra en nuestro corazón para escribirla, así como se escribió tu ley en una tabla de piedra que no pueda ser borrada, Señor. Te damos las gracias y te pedimos para que tú, Señor, nos ayudes y nos guardes para poder hacer tu voluntad de acuerdo a tu palabra, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, nuestro gran Dios y Salvador. Amén.